Bueno, como hoy es lunes, tempranito está con nosotros el maestro de la patria, don Luis de León. Buenos días, don Luis, ¿cómo está usted? Gracias, gracias. Buenos días, legendario maestro Julio Batista. Buenos días a todos los amigos y amigos que nos siguen desde República Dominicana en Despertando el Magisterio, América Latina y el Caribe y el mundo. Nos honra y nos complace el estar acá en este programa, que es el programa emblemático de la educación de las horas de la mañana por esta vía. Bueno, y por creo que ningún espacio, muy pocos espacios, si se pueden hablar, por no decir ninguno, se producen a estas horas de la mañana. Y qué bueno, qué importante que el magisterio está despierto, está en una actitud también despierta en términos científico, artístico, histórico y también para hacer crecer la vida, porque despertar y levantarse temprano es también una cultura que Dios la encomia para las realizaciones, para potencializar nuestros proyectos de vida de cada día, que se hacen cada día, cada semana, cada mes, cada año. Estamos siempre despiertos para darle seguimiento a nuestros sueños, nuestros proyectos. Bueno, y vamos a comenzar haciendo patria con los acontecimientos del fin de semana pasado o de la semana pasada. Bueno, queremos destacar aquí el 26 de julio, una fecha que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde la Cátedra Extracurricular José Martí, conmemora siempre. 26 de julio dominicano y 26 de julio latinoamericano y caribeño, cubano. Bueno, comenzamos con el internacional. El 26 de junio del año 1953 fue el asalto al cuartel Moncada en la procura de derrocar la terrible tiranía de Fulgencio Batista en Cuba. Ese movimiento lo encabezaron un puñado de jóvenes cubanos, encabezado por el gigante y líder de esa revolución, Fidel Castro Ruz, junto a Abel Santamaría, entre otros. Aquella epopeya fue una epopeya que fracasó aparentemente en sus intentos, pero fue la llave que abrió las puertas para que se fueran abajo todas las dictaduras latinoamericanas y caribeñas, los pueblos nuestros, todavía ya pasando la mitad del siglo XX, eran pueblos que la democracia era incipiente, la libertad. Bueno, y fue ese acontecimiento que dio lugar precisamente a que en América se viera que las dictaduras eran posibles eliminarlas y el nacimiento de la libertad había que producirlo. Bueno, en efecto, así ocurrió. Numerosas dictaduras se fueron abajo, entre ellas, ¿verdad?, la del mismo Fulgencio Batista, que fue después de que el mismo Fidel Castro, dándole seguimiento a aquel acontecimiento, donde él, en verdad, cayó preso y escribió aquel texto histórico, La historia me absolverá, de la cual el profesor Juan Bosch citaba mucho, refiriéndose que todo esto, bueno, fue una acción con la cual Fidel Castro pasó a la historia, porque después hizo el segundo acontecimiento, que fue la guerrilla de la Sierra Maestra, mediante el cual definitivamente triunfó un 1 de enero del año 1959, que fue cuando derrocaron a Batista y él vino para acá, para la República Dominicana. Me refiero al dictador Batista. Bueno, y en función de eso, bueno, posteriormente comenzaron los acontecimientos. Ya habían caído algunas dictaduras, pero la dictadura más fuerte, una de las dictaduras del Caribe, de la cual dijo el profesor Juan Bosch, que era una tiranía sin ejemplo, decía él. Una dictadura que tuvo su repercusión internacional. Bueno, y nos estamos refiriendo a la dictadura del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, que 2 años después del triunfo de la revolución, después de 1959, en 1961, el 30 de mayo de ese mismo año, se ajustició al tirano, se ajustició.
era ya de justicia eliminar al tirano. Bueno, en la historia de la República Dominicana hay una tendencia a eliminar los tiranos. Precisamente nosotros conmemoramos el, el, el 26 de julio como una fecha de carácter también. Me escucho, Julio. Me escucho. Sí, está bien, está perfecto todo, don Luis. Ok. Es una fecha en la República Dominicana, 26 de julio, pero del año 1899, pues el asesinato, el ajusticiamiento del tirano Ulises Serox, mejor conocido como Dilis en el país. Bueno, en el país comenzaron inclusive después otro semidictador, pero dictador porque fue Von Cáceres a principios del siglo, fue asesinado y después siguió el tirano Trujillo. Bueno, ese acontecimiento, voy a repetir ahora, lo del 26 de julio cubano, se efectuó y el 26 de julio dominicano, se efectuó en la Plaza Patriótica o la Plaza de la Solidaridad Latinoamericana y Caribeña, que queda en la avenida Alma Mater de la UAS, contigua a la antigua rectoría de la UAS o contigua al monumento, a la estatua ecuestre fuerte, poderosa que hay en la UAS del fundador y líder trinitario de la República Dominicana, padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez. Bueno, y ahí nosotros tuvimos las palabras donde hablamos de que esa fue la llave que inspiró a todos los latinoamericanos y caribeños para derrocar las dictaduras y dar nacimiento a la libertad, a la democracia. Y así ocurrió, así ocurrió. Y entonces destacamos que todo eso Fidel Castro dijo que lo hizo en nombre de José Martí, porque era quien había procurado la independencia de Cuba, que se había logrado, ¿verdad? Con la atención especial, la participación poderosa de nuestro generalísimo Máximo Gómez en Cuba a final del siglo XX pasado. Por eso nosotros también dijimos, las flores fueron colocadas a José Martí, el apóstol de la libertad cubana, el padre de su independencia. En José Martí, con extensión a Máximo Gómez, que es una estatua que está también ahí, porque son una serie de estatuas que están todas contiguas. Bueno, también continuamos con la conmemoración. El sábado fue una conmemoración latinoamericana importante, donde asistieron los embajadores del ALBA, Cuba. Fue, bueno, voy a decir que fue la conmemoración del comandante eterno, el líder de la revolución venezolana, de la República Bolivariana de Venezuela, como se le llama, Hugo Rafael Chávez Frías. Y asistieron embajadores del ALBA, Cuba, Bolivia, Nicaragua, y personalidades del mundo dominicano y latinoamericano. En esa conmemoración, que fue una conmemoración desde la poesía, recordando al comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, un amigo entrañable de la República Dominicana. Bueno, y ahí estuvimos conjuntamente con notadas personalidades del progresismo dominicano que estuvieron en la Embajada de Cuba, y todos llevamos poesía. Bueno, quien les habla llevó la poesía de Pedro Mir, Si alguien quiere saber cuál es mi patria, del poeta nacional don Pedro Mira. Bueno, y a propósito de eso, ¿verdad? Pedro Mir, yo llevé, ¿verdad? Un detalle importante. Llevé a mi hija más grande, Lila Carol León, quien había participado en una actividad con el presidente Chávez cuando vino aquí en el año 2008 a propósito de aquel acuerdo que el presidente Leonel Fernández, que era presidente de la República cuando gobernaba el Partido de la Liberación Dominicana,
efectuó acá un acuerdo de paz. Había una confrontación entre países de Sudamérica, Colombia, Perú, y él produjo un acuerdo de paz. Se conoce ese acontecimiento muy singular, porque vinieron aquí, aquí en una cumbre, y él produjo el acuerdo de paz entre ellos. Bueno, lo que quiero decir es que yo fui con mi hija y fuimos y le entregamos una placa de reconocimiento al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, o mejor dicho, un certificado, porque él había venido aquí a la República Dominicana. Yo lo había conocido a él, lo conocí a él antes de ser presidente en 1998, y creo que lo he dicho aquí o lo he dicho en Hablan los Educadores, mejor aún, creo que sí en Hablan de los Educadores, donde él vino y él y yo nos encontramos en Raintel y vamos a ser entrevistados. Él era el invitado internacional en 1998, candidato a la presidencia de la República de Venezuela. Bueno, y nos dijo él ahí que el único presidente que había aceptado en América Latina el venir acá a promover su aspiración presidencial fue el presidente Leonel Fernández. Bueno, y cuando él volvió aquí en el año 2005, cuando volvió a ser presidente Leonel Fernández, vino aquí a la República Dominicana e inauguró la llamada Plaza Bolívar, que está ahí en la Máximo Gómez, esquina Bolívar precisamente, la hermosa Plaza Bolívar, donde está el gran libertador, en esa estatua ecuestre poderosa que se alcanza a ver desde que uno viene subiendo o viene bajando o va cruzando la Máximo Gómez con Bolívar. Bueno, en ese encuentro, reitero, 2004, siglo XXI, este siglo, ahí en la inauguración, el presidente Chávez le dijo al presidente Leonel Fernández: yo puedo ser asesor internacional de la fuerza bochista. Si usted me da permiso, yo lo soy, porque ya yo me puse de acuerdo con el profesor. Recuerden que ya habíamos hablado con él en el año, y él triunfó, él se juramentó en el año, el presidente Chávez, el 2 de febrero del año 1999. Estuvo aquí en 1998, ¿verdad? Cuando fue al programa de televisión de la Intel, y se juramentó porque triunfó el 2 de febrero del año 2002. Bueno, cuando le dijo al presidente eso, el presidente le dijo: afirmativo, presidente. Bueno, y entonces nosotros fuimos vuelvo entonces al 2008, cuando él vino aquí a propósito de esta cumbre, que fue una cumbre de paz para América Latina, para Sudamérica. Bueno, y ahí entonces él le dio el afirmativo. Bueno, nosotros fuimos con el certificado de entrega que le daba la condición de asesor internacional. Y ahí estaba mi hija en esa fotografía. Bueno, mi hija, porque también se abrió hay una exposición en la recepción de la embajada, donde hay un espacio hermoso de exposición de la embajada, y donde está ella en la exposición fotográfica, cuando le estamos entregando el reconocimiento al presidente Hugo Rafael Chávez Frías como asesor internacional de la Fuerza Bochista. Digo todo esto a propósito del 50 aniversario del PLD y del 25 aniversario de la Fuerza Bochista, que lo estamos conmemorando en este año 2023. Bueno, y otro dato importante fue que el fotógrafo que vino con el presidente Chávez desde hace 2 años es miembro de la delegación diplomática de Venezuela en la República Dominicana. Y él, sin saber, sin yo presentarse, le dice: esta es la hija suya que está en la exposición aquí, que fue la fotografía que yo tomé en el año 2008, cuando vine, porque él era fotógrafo del presidente, que iba a todas partes, la mayoría, uno de los fotógrafos principales, iba
a la mayoría de los países donde vive el presidente Chávez. Bueno, lo que quiero decir es que él tuvo recordó, la identificó, ya cuando habían pasado de 2008 al 2023, unos cuantos años. Bueno, ese fue un acto donde tuvo, debo decir un dato importante también, el fiscal general de Venezuela. Es un funcionario de primera línea, es lo equivalente aquí, no al fiscal general, sino al procurador general de la República, que estaba aquí. Tuvo un cónclave en Punta Cana de funcionarios de esa área. Y bueno, y participó aquí. Él es un profesor, poeta, también declamó varias poesías en ese acontecimiento. Bueno, continúo después de narrar, hacer esta narrativa y detenerme un poquito a propósito, ¿verdad?, de esto. Continuó con el Día del Padre. Bueno, el país se paralizó con el Día del Padre. El país conmemoró en familia el Día del Padre. Bueno, también el comercio con sus cosas estuvo movilizado, pero vimos muchos actos del padre. Por ejemplo, yo fui invitado a un acto de carácter religioso del padre, destacando los padres que están presos, que están en la cárcel, los padres que están enfermos, enfatizando a aquellos padres que tienen alguna situación de limitación, como es estar preso, como es estar enfermo. Bueno, se presentaron casos atípicos, pero era una actitud de inclusión en educación, en lo social, en lo estatal, en todo. Y bueno, y naturalmente se habló de los padres forjadores de nuestras patrias latinoamericanas, caribeñas, del mundo, que son héroes padres. Y se habló también de todos los padres, que se dijo que los padres nuestros, aunque han desaparecido, están vivos, y que la familia debe mantenerlo vivo, la familia, la sociedad, y que esos padres no están muertos, que hay que hablar con ellos. Fue una actividad bonita desde la Iglesia Católica y desde otras iglesias que también quiero destacar. Y destacar, ¿verdad?, también que observé, ¿verdad?, la televisión, la radio movilizada con los padres, saludando a todos los padres. Bueno, y naturalmente las radios con las canciones a padres no son como las de las madres, naturalmente. La celebración no es como la de las madres, naturalmente. Claro que no. No queremos comparar con eso. Pero es importante, ¿verdad?, que asume una fortaleza superior a las anteriores, las celebraciones de los días del padre que se vienen dando en los últimos años. Bueno, y hoy es 31, el último día de este mes. Así es. De julio, el último día de este mes de julio. Bueno, ya usted le dio un aviso a los profesores para las vacaciones, ¿verdad? Porque en este mes se inicia el año escolar, y vaya qué inicio tan terrible será este 28, el inicio del año escolar, este 28 de agosto. Bueno, y debo destacar también, porque lo tengo acá, el día, decía del día, en esa conmemoración de Chávez se habló mucho de Pedro Mir, porque él vivió en Los Minas, lo conoció su poesía, y precisamente yo llevé el poema de, si alguien quiere saber cuál es mi patria, pues porque Pedro Mir, el presidente Chávez, en el acto de proclamación del 2 de febrero del año 1999, citó en su discurso a Pedro Mir, el poema, y recitó las dos primeras estrofas del poema de Pedro Mir. Si alguien quiere saber cuál es mi patria. Bueno, ya hablamos de la UAS, cuando Pedro Mir vino a la UAS, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al día de hoy, en el mismo Día del Padre Dominicano, vamos a destacar también en el 30 de julio el Día Internacional de la Amistad, una fecha poco conocida. Bueno, sí recuerdo que se
se han emitido algunas cartas de correspondencias internacionales con motivo del Día de la Amistad, muy poco, y Día Mundial contra la Trata de Personas también se destacó. Y hacia el 31, el Día Mundial del Guardia Forestal. Bueno, de esto se ha criticado mucho en el cuidado del medio ambiente respecto al guardia forestal. La crisis del medio ambiente dominicano ha puesto al tapete la existencia de esta figura del guardia forestal para cuidar los bosques, cuidar las áreas de los ríos, las áreas marinas, sobre esto en función de todo lo que ha ocurrido. El 1 de agosto, bueno, viene agosto. Agosto es un mes, el segundo mes importante de la República Dominicana, después de febrero, que fue la fecha de la proclamación de la independencia nacional. 27 de febrero de 1844. Agosto es el 16 de agosto, ¿verdad? Agosto es el mes de la conmemoración del acontecimiento que sirvió para la consolidación de la independencia nacional del 27 de febrero. Nos referimos al inicio de la guerra restauradora después que la República Dominicana fue anexada a España cuando perdimos la soberanía y la libertad que habíamos conquistado en febrero del año 1844. Y hubo de nuevo que realizar una guerra social, una guerra de liberación, una guerra de no de separación, porque la guerra de separación fue sin acción en el inicio, ¿verdad? Solamente el trabucazo de la noche del 27 de febrero de 1844. Pero sin embargo, bueno, y las guerras de independencia que fueron posteriores, ¿verdad? A partir del 19 de marzo. Sin embargo, en la guerra de la restauración de la República, que fue proclamada, fue iniciada en Capotillo, Loma de Cabrera, Dajabón, la línea noroeste, un 16 de agosto del año 1863. Como ha dicho el profesor Juan Bosch en su libro, Guerra de la Restauración de la República, se peleó en todo el país. Se peleó en todo el país contra España, y en 2 años de guerra la República Dominicana fue libre y soberana. Bueno, 1 de agosto es el aniversario del periódico más viejo de la República Dominicana, Listín Diario, al cual siempre soy invitado tanto a la misa que se celebra en la catedral como al acto que hace el Listín en el mismo periódico. Bueno, hasta acá continuaremos el próximo lunes con las que tenemos muchas efemérides de agosto. Muy bien, don Luis, gracias por su participación hoy con numerosas informaciones, ¿verdad?, históricas. Gracias por siempre refrescarnos esos hechos para que no se nos olviden a nosotros, a los amigos que están conectados con nosotros. Feliz resto del día. Gracias. Igualmente. Buenos días, hermano. Ok. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar al programa. Vamos a poner un bumper porque esta parte es un poco diferente, porque recuerden que los retransmitimos luego en la noche como hablan los educadores. Y es que vamos a